En un pequeño pueblo en lo profundo de un valle rodeado de montañas vivía una madre llamada Clara. Tenía 4 hijos a quienes amaba más que su propia vida. Eran tiempos difíciles, pero juntos siempre lograban salir adelante. Sin embargo, todo cambió una noche oscura de invierno. Una tormenta terrible azotó el pueblo, los cielos se llenaron de nubes negras y el viento aullaba como si 1000 voces en pena gritaran al unísono. En medio de la tormenta, Clara escuchó un ruido extraño proveniente del bosque cercano. Sin pensarlo, salió a investigar, dejando a sus hijos durmiendo. Lo que vio allí cambiaría su vida para siempre. En un claro del bosque vio 4 figuras oscuras y distorsionadas. Sus cuerpos eran sombras que retorcían el aire a su alrededor. Los demonios, al verla, sonrieron con malicia y en un abrir y cerrar de ojos se lanzaron hacia ella entrando en su cuerpo. Clara gritó de dolor, pero nadie la escuchó. Cuando regresó a casa no era la misma. Sus hijos al verla sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, pero no comprendían por qué. Al principio los cambios en Clara fueron sutiles. Se volvió más distante, más fría, pero de pronto su comportamiento se volvió errático y violento. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora brillaban con un fuego infernal. Los rumores no tardaron en extenderse por el pueblo y los vecinos horrorizados acudieron a la iglesia en busca de ayuda. El padre Mateo, el sacerdote más anciano y sabio del lugar, reunió a otros 4 curas: el joven y valiente padre José, el piadoso padre Andrés, el silencioso y enigmático padre Lucas y el severo pero justo padre Tomás. Juntos decidieron que debían realizar un exorcismo. El día señalado, los 5 curas llegaron a la casa de Clara. La encontraron sentada en una silla y a sus hijos acurrucados en una esquina temblando de miedo. Clara alzó la vista y los miró con desprecio. Sus labios se curvaron en una sonrisa grotesca. ¡No puedes detenernos!, dijo con una voz que no era la suya, sino un coro de voces superpuestas que helaba la sangre. Los curas se armaron de valor y comenzaron el ritual. La lucha fue intensa. Cada palabra sagrada parecía herir a los demonios, pero también provocaba una furia incontrolable en Clara. Los demonios atacaron con fuerza, utilizando a Clara como un arma mortal. El primero en caer fue el padre José. Su joven cuerpo no pudo resistir el embate de la oscuridad. Después el padre Andrés fue derribado. Fue su alma desgarrada por los demonios. El padre Lucas intentó resistir, pero un ataque brutal lo dejó sin vida. Finalmente el padre Tomás, con su severa fe, trató de contener a las entidades, pero fue arrasado al abismo. Solo el padre Mateo, ya anciano, permaneció en pie. Con lágrimas en los ojos observó el cuerpo devastado de Clara y supo que estaba ante su última oportunidad. Con toda su fe invocó el nombre de Dios con una fuerza que resonó en toda la casa. Un grito desgarrador surgió de la garganta de Clara y los demonios uno por uno fueron expulsados, dejando su cuerpo debilitado pero libre. Clara cayó al suelo inconsciente pero viva. El padre Mateo, agotado y con el corazón cargado de pena por sus compañeros caídos, hizo una última oración por las almas de los sacerdotes que habían dado su vida. Clara despertó. Su mirada volvió a ser la de una madre amorosa, pero el recuerdo de lo sucedido jamás se borró. El padre Mateo fue el único sobreviviente del exorcismo y aunque logró salvar a Clara, las cicatrices de esa noche quedaron para siempre en su corazón. Los demonios habían sido derrotados, pero a un costo tan alto que el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La historia de la madre poseída y los curas valientes se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que a veces el precio de la salvación es más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Mi padre me regaña cada vez que quiero entrar a su habitación. Me dice que lo que tiene ahí son cosas peligrosas y que no debo entrar nunca. Siento que es un exagerado, que podría tener ahí que yo no pueda ver. Aprovecharé que salen de casa y me meteré a su habitación. No hay nada interesante salvo por una cajita que tiene debajo de la cama. Pensé que encontraría dinero o tarjetas de béisbol, pero solo tiene dentro un estuchito con varias agujas. Sin querer me piqué con una. No creo que sea para tanto. Bajaré a ver la tele y estaré ahí un buen rato. Han pasado como 2 horas y me siento extraño. Siento que tengo mucho sueño. Miré varios videos de YouTube sobre cómo preparar alimentos básicos como arroz y sopa. La preparación era sencilla. Me encargaba de mi almuerzo y del de mi mamá, ya que ella no salía de su habitación.
Tenía muchos problemas y yo solo quería ayudarla. Observé numerosos videos durante ese año y aprendí muchas cosas nuevas. Antes solo miraba videos para entretenerme, pero ahora debía cuidar de mí misma y de ella. Cada tarde al regresar de la escuela entraba en su habitación y ella seguía igual. Ahora me preparo el desayuno, jugo de naranja y un trozo de pan, que es todo lo que me queda. Me alisto para ir a la escuela. Me despido de mi mamá, quien como siempre me ignora. Salgo a la calle y me pregunto cuánto tiempo podrá ella seguir así, con la piel helada y los ojos secos como abismos oscuros. Clara había vivido tranquilamente en su nueva casa durante unos meses. Era un encantador pero antiguo chalet en las afueras del pueblo. Estaba rodeado por un jardín amplio que le daba paz y el espacio que tanto anhelaba. Nunca había tenido problemas en casa, más allá del típico altercado vecinal sobre el tamaño de la maleza en su jardín o que si su árbol era muy grande. Nada de importancia. Sin embargo, desde el principio algo en la casa le incomodaba, pero lo atribuyó al nerviosismo de mudarse sola por primera vez. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas extrañas comenzaran a suceder. Al principio eran ruidos suaves, crujidos en el suelo, como si alguien caminara por los pasillos en la oscuridad, o el sonido de objetos moviéndose cuando no había nadie más en la casa. Luego, las cosas comenzaron a desaparecer de los lugares donde los había dejado, solo para reaparecer en sitios inesperados. Clara trató de encontrar explicaciones lógicas, pero su inquietud crecía día con día. Las noches se convirtieron en una tortura para ella. Empezó a sentir una presencia que la observaba desde las sombras. Una sombra que a veces parecía moverse por las habitaciones, especialmente cuando las luces estaban apagadas. Clara estaba convencida de que su casa estaba embrujada. Desesperada, buscó ayuda. Primero llamó a parapsicólogos que llegaron con cámaras y dispositivos que supuestamente podían detectar la presencia de espíritus y otras anomalías psíquicas. Grabaron extraños ruidos y fluctuaciones de temperatura, pero sus intentos de expulsar a la supuesta entidad fueron en vano. Los fenómenos solo se intensificaron. Luego recurrió a un sacerdote. Este llegó con agua bendita y oraciones, recorriendo cada habitación en un intento de purificar la casa. Clara comenzó a rezar todas las noches, aferrada a su rosario, esperando que las palabras sagradas la protegieran. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la sombra seguía allí, acechando en los rincones más oscuros de su hogar. Una noche, Clara se despertó con un sobresalto. Sintió una presencia en su habitación, una sombra oscura que se deslizaba por la puerta. El pánico la invadió mientras la sombra se acercaba lentamente. Desesperada, Clara comenzó a rezar con fervor y a rociar agua bendita hacia la figura, como le había indicado el sacerdote. Cerró los ojos con fuerza, rogando que la sombra desapareciera. Cuando despertó, su cabeza daba vueltas y su vista estaba borrosa. Intentó moverse, pero sus muñecas y tobillos estaban atados firmemente a la cama. El pánico regresó mientras intentaba enfocar su vista, tratando de entender lo que había pasado. Frente a ella, vio una figura humanoide, oscura y amenazante. Una voz fría y molesta surgió de aquella aparición. De inmediato reconoció aquella áspera voz. Le pedí amablemente que cortara ese árbol, vecina, dijo el hombre con una voz baja pero cargada de amenaza. Pero usted no me escuchó. El árbol bloquea la luz de mi jardín y no me gusta que me ignoren. A medida que su vista se aclaraba, logró ver a su vecino sosteniendo un hacha en las manos, acariciando el filo con una tranquilidad escalofriante. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras su mente intentaba procesar la situación. Mientras el vecino se acercaba, Clara comprendió que todos sus rezos y sus esfuerzos por limpiar la casa de espíritus no la salvarían de la verdadera amenaza que había estado con ella desde el principio. Y en ese momento, sola y atrapada, supo que la oscuridad que tanto temía no era la de un espectro, demonio o fuerza sobrenatural, sino la de la mente humana. Pum chica puca, pum chica puca, pum chica puca.
Pum, pum, pum.